Las enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas, en lo que es el tema de diagnóstico y tratamiento, no solamente representan un reto para los pacientes y familiares, también para la comunidad médica. Por eso el día de hoy vamos a hablar con el doctor Aguilar, médico hematólogo, acerca de lo quizás complicado que podría ser para los pacientes y también del lado de los médicos el tratamiento de enfermedades raras. Muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Usted es médico hematólogo. En la hematología se reciben muchos casos de pacientes con enfermedades raras. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Mi especialidad tiene de todo. Yo manejo pacientes con condiciones muy comunes, pero también tengo pacientes con enfermedades raras. Y tantos unos como otros tienen como factor común, en su gran mayoría, que son pacientes que requieren de muchos recursos para el diagnóstico y para el tratamiento oportuno. Es muy difícil hacer un diagnóstico para un paciente con una enfermedad rara y existen esos recursos aquí en Panamá. Dentro de la hematología hemos avanzado mucho en el último milenio, pero hay recursos que necesitamos que se pudieran implementar y que ayudarían muchísimo en la parte de diagnóstico y seguimiento de los pacientes con enfermedades raras. Creo que uno de los temas que muchos pacientes tenemos cuando hablamos del diagnóstico o cuando ya tenemos ese diagnóstico es que vamos al doctor y sentimos que de repente no nos entienden. Y puedo comprenderlo hasta cierto punto porque si, por ejemplo, yo soy una paciente con artritis y yo voy donde el médico, yo le digo, me duele aquí, me duele acá, no sé qué, y estaba bien en la mañana y en la tarde no estoy bien. Y entonces el doctor me dice, solo tienes que relajarte. Uno siente que el médico no tiene empatía con uno, pero por una parte puedo entender, porque si el doctor no es paciente de una enfermedad, ¿cómo él puede percibir lo que el paciente está sintiendo en su cuerpo, ¿no? Por otra parte, se versa en lo que he escuchado de varios pacientes. A veces muchos pacientes sienten que los médicos o el personal de salud no tiene esa empatía. ¿Siente usted que eso es una realidad? En parte, yo le diría que, y me acaba de tocar un punto bien interesante, en una carrera de medicina o de una especialidad, no se nos enseña eso de la empatía, eso de ponerse en los zapatos del paciente. En parte, la propia experiencia que uno vive a lo largo de su carrera como médico te ayuda a madurar. Por lo menos en mi caso personal, el vivir, el acompañar, el compartir el dolor y el sufrimiento del paciente te hace crecer. Pero eso no debe ser así. Lo ideal es que haya entrenamientos desde el pregrado y en las especialidades para comprender al paciente. Y sería un enfoque interesante que eso se hiciera en forma sistemática. Hay muchas asociaciones que han tenido la oportunidad de ir a dar charlas y exactamente para eso, para como explicarle a la comunidad médica o a los que procuran esa salud de cómo se siente el paciente para quizás crear esa empatía. También no solamente hablamos de médicos, enfermeras, laboratoristas, sino hablamos del personal que trabaja en una institución médica, que a veces las personas vienen que si arrastrándose del dolor y especialmente en las enfermedades raras, que son invisibles, a simple vista no se ve, la persona dice, vaya, siéntese ahí. Entonces hay que crear como esa empatía, hay que crear ese candor por esas personas que lo padecen y hemos tenido la oportunidad en un momento u otro. Pero me llama mucho la atención que usted diga que sería interesante que eso fuera, por decirlo así, una materia. Una materia. E igualmente, una capacitación que sería fantástica es que todo personal que entra a trabajar en una institución de salud tenga una capacitación de ese tipo. Que la persona que me recibe en la admisión, el que me dice dónde está el ascensor, dónde está el laboratorio, dónde está aquello, sepa que yo tengo una necesidad mayor que la persona que está sana, que soy una persona que tiene limitaciones, sufrimientos físicos, psicológicos y que requiero de un apoyo especial. Ahora en ese sentido de ese apoyo especial, muchos pacientes, o es sabido en nuestro país, la dificultad que a veces hay para conseguir ciertas medicaciones.
para el paciente que sufre de la presión, que el que sufre de diabetes, cuando falta un medicamento, cuando falta el otro. A veces pienso que es hasta un poquito más difícil para los pacientes con enfermedades raras porque muchos de los medicamentos quizás no se consiguen en Panamá. O si se consiguen en Panamá, se consiguen excesivamente altos. ¿Siente usted que hay un desnivel proporcional en lo que es el acceso a la medicación para los pacientes y sobre todo para los pacientes de enfermedades raras? Es otro reto. Como le comentaba al inicio, los pacientes de mi especialidad con enfermedades comunes o enfermedades raras tienen altas exigencias. Y la oportunidad que tiene un paciente hoy probablemente no la tenga mañana. Lo que avance su enfermedad hoy o deje de avanzar depende de hoy. Ha tocado un punto muy interesante. Sí hay una diferencia si el paciente recibe esa medicación, si el paciente recibe ese tratamiento, si el paciente recibe ese diagnóstico oportuno. Definitivamente. O no hay una diferencia. Porque a veces dicen... No. Definitivamente que el diagnóstico temprano, en las etapas más tempranas, cuando hay menos secuelas de la condición de fondo, es mucho mejor. Eso permite no solamente los medicamentos, la propia educación del paciente, de los familiares, el entorno que ayude a mantener la salud y por otro lado, programar la obtención de medicamentos. Hay factores que son, yo diría, administrativos. En nuestro país, lamentablemente, por ser un país pequeño, tenemos dificultades para conseguir medicamentos porque a mí me han dicho, distribuidoras, lo que pasa es que Panamá tiene 4 millones de habitantes, no pero suficiente. Colombia tiene 40. Entonces, ustedes son un mercado pequeño. Así que hay factores externos y están nuestros sistemas de compras que lamentablemente están hechos para situaciones electivas. El paciente que tiene una condición rara y que necesita un medicamento pronto, que obviamente no tengo grandes cantidades porque son pocos, debe tener un mecanismo de compra oportuno. Como dice la palabra, oportuno. La oportunidad es ahorita. Mañana ese paciente, ya su oportunidad no es igual. ¿Cambiaría la expectativa de vida de un paciente y la calidad de vida? Muy probablemente. En muchos casos es así. Siempre nosotros decimos cuál sería ese mensaje de parte de un médico para los pacientes. Pero en esta ocasión quiero cambiar un poquito la dinámica. ¿Cuál sería ese mensaje que usted le daría a sus colegas, a los encargados de conseguir ciertas cosas que necesita el pueblo panameño en ese sentido, desde su perspectiva como médico tratante? En mis casi 30 años de ser hematólogo y compartiendo con los pacientes situaciones a veces alegres, a veces tristes, he aprendido que cada vida es importante, tiene su valor y que debemos por cada paciente hacer todo lo posible para darle la oportunidad que se merece. Si el enfoque de todos los profesionales de la salud, de todos los miembros de las instituciones de salud, hablo de administrativos, personal de apoyo, fuera ese, y la mística de nuestras instituciones de salud fuera esa, las situaciones serían mucho mejores para los pacientes. Nosotros tenemos que, en la mayoría de los casos, gracias a Dios, salvar vidas o cuidar salud. A veces eso no es posible, pero que por lo menos tengamos en nuestro interior la satisfacción de que todo lo que se tenía que hacer por el paciente se ha hecho. Y que ese paciente no solamente se ha hecho lo adecuado, que él sienta que se lo estamos dando con el interés, porque él es una persona que tiene derechos. Si nosotros llegamos a tener eso, tendremos un sistema de salud fantástico. Es lo que le puedo decir. Yo creo que ha dicho más que suficiente, doctor. De verdad que inicialmente, y esto es mi perspectiva muy personal, cuando me dicen, viene el doctor Aguilar, yo, bueno, una entrevista con médico, ya entendí el por qué lo eligieron a usted. No, Gracias, nada. no, de verdad que sí, gracias por
por esa empatía, gracias por esa apertura, gracias por sus palabras, porque no solamente van a ese personal de salud, no solamente van a las personas que están pasando por una situación de salud, sino que al final del día nos toca a cada uno de nosotros, porque ciertamente no es solo el hecho de hacerte sentir bien, sino es el hecho de cómo eso modificaría nuestro sistema de salud en beneficio de los pacientes, familiares, población y de la comunidad médica. Definitivamente. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ya tenemos esa información que tanto necesitamos con lo que se refiere a enfermedades raras.